Bien, vamos a comenzar entonces con el mensaje que tenemos preparado para el día de hoy. Vaya buscando la Biblia, siéntese, póngase cómodo. Y si no puede porque está trabajando o está manejando, presta atención porque el tema es un tema interesante. Yo quería reflexionar, les decía, referente a la fe. En realidad, se ha hablado mucho de este tema, así que quizás, nosotros no argumentemos o no digamos nada nuevo hoy. Lo vamos a abordar creyendo que Dios puede enseñarnos algo nuevo. Para hablar de la fe, la pregunta inicial para poder abordar este tema es evidente. Para poder charlar de la fe y desarrollar la fe, es evidente la pregunta primaria: ¿qué es la fe? Para poder contestar esta pregunta sobre qué es la fe, deberemos recurrir al único libro que nos habla y nos explica categóricamente referente a la fe. En realidad, el único libro que nos habla y nos explica con absoluta autoridad sobre todos los temas de la vida, no solamente de la fe, sino sobre todos los temas, es la Biblia. Este es el único libro que nos habla y que nos explica con autoridad sobre todos los temas. Usted podrá encontrar en las páginas de la palabra de Dios la claridad y la sabiduría necesaria para abordar cada situación de la vida cotidiana. Todos los libros escritos por hombres, por personas, solo presuponen, cuando hablan de un tema determinado, como por ejemplo esta de la fe. Cuando usted lee un libro escrito por un hombre natural, por una persona común, cuando hablan de un tema determinado, de la fe, de la familia, solamente presuponen los libros. Imaginan, algunos hasta dan consejos y hasta deliran a veces sobre cuestiones que ignoran. Pero ninguno, como la Biblia, explica con autoridad y determina lo que hay que hacer frente a tal o cual situación de la vida, por más difíciles que éstas sean. Es solo la palabra de Dios la que hace esto, por causa de ser el Señor Jesucristo, el creador del ser humano. Él es quien conoce perfectamente la profundidad de la problemática humana y cómo resolverla. Entonces, amigo, usted que está escuchando, cuando quiera saber algo sobre la vida, cuando quiera saber algo profundo referente a lo que le está pasando, algo claro, lo que tiene que hacer es recurrir a las páginas de la Biblia y allí encontrará usted la respuesta acertada para su problema. Por ser la Biblia, la palabra de Dios, es un libro, como lo decía recién, que no presupone, la Biblia determina. La Biblia no habla, por ejemplo, dice, hablando del tema de la fe, suponemos que la fe es... No, la Biblia no dice así. O según se cree, la fe es... No. La Biblia es determinante. La Biblia en todos los temas que aborda es categórica. Vamos a leer este texto que habla, muy cortito, que habla de la fe, en Hebreos capítulo 11, vamos a empezar allí, Hebreos capítulo 11, versículo 1, un texto muy conocido para aquellos que son asiduos lectores de la palabra de Dios. Dice así, Hebreos 11, 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? No dice, suponemos que la fe, creemos que la fe, no, la fe es la certeza, la fe es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. ¿Sabe? Yo nunca escuché una explicación tan simple y tan clara sobre la fe como esta o todas las otras que podemos sacar, que están escritas en la maravillosa palabra de Dios. Entonces, por lo que acabamos de leer, la fe es convicción, la fe es
seguridad de que lo que estoy esperando lo voy a recibir. Entonces podríamos decir, digo, sin temor a equivocarnos, que la base de la fe es la confianza. La confianza en Dios, la confianza en sus palabras, la confianza en sus promesas. A ver, mire, voy a decirle algo muy fuerte y entiéndame por favor. La palabra de Dios nos enseña que por medio de la fe y de la convicción de lo que espero, uno literalmente puede modificar el presente y cambiar el futuro. Esto es muy fuerte lo que le digo. La palabra de Dios nos enseña esto, que por medio de la fe puedo cambiar el presente y modificar el futuro. O puedo modificar el presente y cambiar el futuro, como a usted le parezca. Quizás alguien esté pensando del otro lado y diga, oiga pastor, usted sabe las veces que yo deposité mi fe en tantas cosas y jamás pude cambiar el presente y mucho menos el futuro. Y encima estoy cada vez peor. Quizás entre todos los oyentes alguien esté pensando algo así. Pero quiero decirte, amado, que lo que cambia el presente y el futuro solo es la fe depositada en Jesucristo. No es la fe depositada en Pedro la que cambia el futuro. No es la fe depositada en María. Toda gente santísima esa, pero eran seres humanos iguales que usted y que yo. El único que murió y resucitó fue Jesucristo. No es la fe depositada en ningún santo la que va a cambiar el presente y va a modificar el futuro. No es la fe depositada en ninguna virgen ni ninguna estatua la que va a cambiar el presente y va a modificar el futuro. Digo, ahora, si la fe en estas personas que estuvieron cara a cara con Jesús, como Juan, como Pedro, como María, no tiene ningún provecho, no da ningún fruto. Digo, si la fe en esta gente que vieron a Jesús cara a cara no tiene ningún provecho, no da fruto, no cambia nada, imagínese usted dónde quedará la fe depositada en el Gauchito Gil, en la Virgen de Satanudo, en San Jorge, en Gilda, o en cuanto papagayo anda por ahí pululando por el mundo. Le digo algo más. Tampoco la fe depositada en las personas, en amigos o en la familia, cambia el presente y modifica el futuro. Tampoco la fe depositada en el trabajo, en la política. Esa fe no transforma el presente y mucho menos el futuro. Porque esa fe sería como plantar una semilla en la arena. La Biblia nos explica, por eso le hablo de semilla, porque la Biblia nos explica que la fe es como una semilla de mostaza, dice el texto. Ahora, para que crezca y se desarrolle, esta semilla de la fe debe estar depositada en la tierra correcta, en buena tierra. Déjeme que le explique un poquito de esto, mire, présteme atención. Como toda semilla delicada, esta, la de la fe, por supuesto estamos hablando de esta semilla, la de la fe, no crece en cualquier tierra. A ver, si usted, por ejemplo, hay semillas que son muy delicadas, por ejemplo la de las uvas, las manzanas, el café y muchos otros tipos de semillas que necesitan un clima especial, un cultivo apto. Si usted trata de plantar una semilla de café, por ejemplo, en Mendoza, le decía, no va a salir. Si tratamos de plantar manzanas en el Ecuador, no van a salir, porque la semilla no es apta para ese tipo de tierra y para ese tipo de clima. Así la semilla de la fe no solo nace, crece y se desarrolla en una sola tierra, sino también en un solo microclima: Jesucristo. Es por esto entonces que si la semilla de la fe no está depositada en Jesús, nunca se abrirá y por supuesto nunca jamás crecerá. Mire, vamos a leer la Biblia para que nos dé un poquito más de claridad, porque no quiero que usted piense que lo que estoy diciendo lo saco de un razonamiento particular. Es la Biblia lo que me enseña todo esto. Hebreos capítulo 12, versículo 2, texto también conocido. Hebreos 12, capítulo 2.
Seguimos siempre en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El texto dice, que leímos recién, que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Es decir, que en él empieza, porque es el autor, en él se desarrolla y en él culmina la fe. Por eso dice el texto, Jesús es el autor y el consumador de la fe. En él empieza, en él se desarrolla y en él termina. Entonces lo que está diciendo es que si la fe no está depositada en Jesucristo, jamás se va a desarrollar, jamás va a comenzar, jamás va a crecer, porque está plantada en una tierra que no es apta para su cultivo. Porque la fe no solo comienza, se desarrolla y culmina en Jesús. La fe solamente crece, se desarrolla y culmina en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces digo, si usted depositó su fe en otro que no sea Jesucristo, por supuesto que no tuvo ningún resultado. Le estoy contestando a esta gente que pregunta y que quizás piensa, yo deposité mi fe, ¿saben cuántas cosas? Querido, para que la fe se desarrolle, para que la fe crezca, para que la fe madure y dé fruto, tiene que estar depositada en Jesucristo. Porque si no, no hay ningún resultado. Porque el único ser que va a producir que la fe se desarrolle y crezca y dé resultado es Jesucristo, mi amigo, es Jesucristo, mi hermano. Porque como leímos en la Biblia, Él es el autor, Él solo es el autor y el consumador de la fe. Ahora mire, otro punto interesante referente a la fe es que esta tiene que estar depositada en Jesucristo, sí, está bien, pero en el Jesucristo resucitado, en el Jesucristo vivo. Porque si está depositada en el Cristo muerto, en el Cristo crucificado, tampoco germina. Esa es o sería una fe muerta. La fe depositada en el Cristo del madero, la fe depositada en el Cristo crucificado, la fe depositada en el Cristo muerto, es una fe que está muerta. Por esto, usted puede ver a muchos que creen en ese Jesucristo, en el crucificado, y no tienen obras de regeneración. Viven igual que las personas sin Dios. Insultan, fuman, mienten y qué sé yo, demás hierbas. Porque la semilla de la fe no se desarrolla sino solamente en el Cristo resucitado. En el Cristo resucitado. No en el que está colgado en el madero. En el Cristo resucitado. Jesucristo resucitó. Mire, vamos a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Estoy tratando siempre de que usted, lo que yo le digo, apoyarlo con la palabra de Dios. Y por eso lo llevo a leer los versos, porque no quiero que piense el oyente que uno está hablando sobre razonamientos personales, ¿vio? Lucas capítulo 24, versículo 1 al 5, un texto muy conocido también y muy ilustrativo referente a este tema que estamos hablando. Dice así, Lucas 24, 1 al 5. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lamentablemente, digo, 2000 años
después de esta escena, 2000 años después de la declaración del ángel, todavía hay millones de personas que siguen buscando a Jesucristo entre los muertos, que siguen orando al Cristo del madero, orando al Cristo que está crucificado. Oiga, amigo, Jesucristo resucitó, la tierra reventó por dentro, la muerte no lo pudo contener y se levantó triunfante de los muertos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, porque Jesucristo resucitó. No lo busquen en el madero, no está colgado. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y en este momento el poder glorioso de su Espíritu Santo está al lado suyo, golpeando la puerta de su corazón, diciendo: déjame entrar, que tengo una fiesta detrás de mis espaldas para vos. Quizás digo, porque entre tanta gente que escucha debe haber algunos razonamientos que son contrarios, ¿no?, a todo esto. Quizás alguien diga: bueno, no sé, a ver, mire, pastor, ya no me hable más. ¿Sabe cuántas veces busqué a Dios y nunca pasó nada? ¿Sabe cuántas veces oré, pedí y nada? ¿Qué sabe usted de mí, pastor? La verdad es que yo no sé nada de usted que está escuchando. Y es una picardía, porque digo, me gustaría poder saber un poquito más sobre su vida. Me gustaría que se acerque y que podamos charlar un poquito más. Pero, amigo, le digo algo, mire. ¿Sabe? Yo no sé de qué forma usted buscó a Dios, pero yo le puedo decir de la forma que yo lo busqué. Lo busqué, como dice la Biblia, a través de Jesucristo y del Jesucristo resucitado, y lo busqué con humildad y lo encontré. No busque usted a Jesucristo como alguien le dijo alguna vez, como le enseñaron alguna vez. O no busque usted a Jesucristo como a usted le parece que lo tiene que buscar. Busque a Dios, busque a Jesucristo como la Biblia dice que lo tiene que buscar. Y búsquelo con humildad. Y yo le aseguro que lo va a encontrar. Pero como la palabra de Dios dice que tiene que buscarlo. No como le contaron alguna vez, no como le explicaron alguna vez, no como le dijeron alguna vez. O como usted cree que tiene que buscarlo. Como la Biblia dice que tengo que buscarlo. No venga a Dios en otro nombre que no sea el de Jesucristo. No venga a Dios en otro nombre que no sea el de Jesucristo. Y venga con humildad, reconociéndose pecador delante de Él, y lo va a encontrar. Y ahí, en ese momento, cuando usted lo encuentre, la semilla de la fe va a ser plantada en usted y va a comenzar a desarrollarse, porque el que comienza la fe es Jesucristo. El que desarrolla la fe es Jesucristo en una persona, y el que la culmina es Jesucristo. Busque a Dios a través del Jesucristo resucitado, el Cristo vivo, porque Él desea tener una relación fresca, amado, con usted, continua, cotidiana, con cada uno de nosotros. En Jesús ese es que está toda la libertad que necesitamos. Cuando lo encontramos a Él, la depresión se va, las cargas desaparecen, la angustia es un recuerdo. Cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, ya no está más en el madero, mi amigo. Jesucristo resucitó. Ahora digo, hay otro punto también por el cual la fe se desarrolla, y digo, no haría bien yo en no tocarlo, aunque sea decir algo sobre este tema, porque es muy importante para que la fe se desarrolle. Mire, está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Es un texto muy corto también. Romanos 10, 17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, según dice el texto, la fe se desarrolla en el corazón por el oír la palabra de Dios. Mire qué forma simple de desarrollar Jesucristo la fe en el corazón de un ser humano, a través de la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios.
ahí se desarrolla la fe. Cuando empezamos a conocer la palabra, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, ahí empezamos a crecer en fe, ahí empezamos a desarrollarnos en fe. Claro, cuando usted empieza a leer las semejantes cosas que han pasado en la antigüedad y que la Biblia nos relata, estaba un siervo orando porque había un ejército enemigo que se le venía encima, y levantó su mano porque estaban encerrados entre el ejército y el mar, y este siervo levantó su mano y el mar se partió en dos y pudieron pasar en seco. Y cuando todo el pueblo pasó en seco, cuando el ejército quiso pasar por el mismo lugar donde estaban pasando ellos, el mar se cerró. Otro siervo oró y descendió fuego del cielo. Otro oró y la tierra se detuvo, dice la Biblia. Otro oró y un muerto resucitó. Otro oró y la lepra fue sanada. Entonces, cuando uno comienza a leer todas estas cosas en la palabra de Dios, como son reales, el Espíritu Santo que está dentro de uno comienza a generar algo así como un caldo de cultivo, una cosa que empieza a bullir adentro de uno, y uno comienza a creer y a madurar y a desarrollar fe. Hace muchos años, yo recién recuerdo esto, yo recién estaba haciendo mis primeros pasos de la fe. Estoy hablando hace mínimo 23 años, 24 años. Yo hace 25 que estoy en el Señor. Ahora unos 24 años atrás. Oraba, recuerdo, pidiendo a Dios más fe. Así estuve por varias semanas pidiendo: Señor, dame más fe, dame fe, Señor, aviva mi fe, dame más fe. Y entonces me habló y me dijo, yo ya conocía porque ni bien entré al camino de Dios, comencé a leer y comencé a orar, así que yo ya conocía este texto que le leí recién: la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces el Espíritu me dice así: ¿de dónde viene la fe?, me preguntó. Y yo dije: bueno, Señor, la fe viene de la palabra de Dios. Bueno, entonces no me pidas más fe, lee mi palabra. ¿Sabe cuánta gente que hay pidiendo fe? Mi amigo, no pida fe. La fe se desarrolla leyendo la palabra de Dios. Entonces no pida fe, lea la Biblia. Esa es una interesante respuesta, ¿se da cuenta? Que viene directamente del corazón de Dios y que despeja cualquier duda referente a este tema de la fe. Claro, no crece la fe, no se desarrolla la fe en la gente. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios y va a ver cómo la fe comienza a madurar, comienza a desarrollarse, comienza a crecer en el corazón suyo. En Jesucristo comienza la fe. En Jesucristo se desarrolla la fe, en la comunión con Él y con su palabra. Esa es la manera que Él instituyó. Esa es la única manera para crecer en Jesucristo, para crecer en fe, teniendo comunión con Jesucristo y con su palabra. Porque Él empieza la fe. Él la desarrolla a través de la comunión, de la intimidad y de la lectura de la palabra de Dios. Para poder confiar en Jesucristo, nos es necesario, amado, tener relación íntima con Él. Yo le dije cuando empezábamos el mensaje, le dije, la base de la fe entonces es confianza. Pero no se puede, amado, confiar en Jesucristo si no lo conocemos. No se puede confiar en Él viniendo a la iglesia una vez por semana y leyendo la palabra de Dios cada vez que me acuerdo o cuando tengo una necesidad o un problema. Para poder madurar en fe, para poder crecer en fe, para poder desarrollar la fe, yo necesito tener una relación firme, íntima con Jesucristo, cotidiana, y leer la palabra todos los días. Hay una historia muy interesante que nos ilustra un poquito sobre este tema. Y cuando hablo de la fe cuento esta historia. Dice así, mire, había un padre que estaba solo con su chiquito en casa porque la madre había salido a trabajar. Y era un día tormentoso, un día de lluvia, una tarde tormentosa, una tarde de lluvia. Y el padre entonces estaba cuidando al chiquito y él se dio cuenta de que
le faltaban algunas cositas para la merienda de la criatura. Así que se hizo una escapada hasta el almacén, pero el almacén que estaba cerca de su casa estaba cerrado, tuvo que caminar como 8 cuadras para encontrar otro, en medio de la lluvia, un día gris, un día feo. Así que se abrigó como pudo el hombre y salió a la carrera al almacén y lo dejó al chiquito durmiendo. Era una casa humilde, así que ellos vivían en un primer piso. Y él tenía para calentarse solamente un calentador, que era querosén. Así que claro, el hombre dejó el calentador prendido y se hizo una escapada hasta el almacén, que estaba un poquito retirado. Cuando llegó al almacén, había bastante gente, así que tuvo que esperar. Y mientras él estaba allí, parece que una brisa, un viento entró por la ventana, movió la cortina y la llama del calentador agarró la cortina y comenzó a incendiarse la habitación donde estaba la criatura, la casita precaria donde estaba la criatura. Claro, el padre no sabía todo esto, así que él estaba esperando que lo atiendan. Vio cómo son los almaceneros de barrio, hablan con uno, hablan con otro, y le preguntan sobre la familia, y le preguntan, y este hombre estaba esperando que lo atiendan, y el almacenero estaba allí charlando con uno, y le preguntaba qué día, ¿no? ¿Cómo está? Hasta que le llegó el turno a él, pasó como media hora, ¿vio? Así que bueno, lo atendieron y volvió. Cuando sale del almacén, escucha la sirena de los bomberos. Y bueno, pero no le presta atención y estaba lloviznando, así que él baja la cabeza y comienza a caminar en dirección hacia su hogar. Y cuando estaban faltando unas 3-4 cuadras para llegar a su hogar, ve que hay un humo y que hay un montón de gente amontonada por allí al fondo en un lugar. Y dice, qué raro, ¿no? Cuando yo pasé, piensa él, no había nada. Bueno, sigue caminando, apresura un poquito más el paso, y cuando ya faltan 2 cuadras para llegar, él empieza a mirar que es cerca de su casa, y entonces comienza a correr un poco más, y cuando falta 1 cuadra, dice, no, es mi casa, no, que no sea mi casa, no, mi casa no, que no sea mi casa. Así que sale corriendo, y cuando llega, era su casa que se estaba prendiendo fuego. Así que cuando llega, entre medio de la multitud, empieza a abrirse paso, y lo ve al chiquito, a su hijo, un nenito de 4 años, que está allí gritando, desesperado, que no saben qué hacer, y él empieza a correr entre medio de la gente, abriéndose paso, déjeme pasar, córrase, pero ¿quién es usted? Yo soy el padre, córrase, déjeme pasar. Se mete entre las primeras filas de las personas, y cuando llega allí, se acerca más a la casa y le dice, hijo, hijito, papito, escúchame, hijo, soy yo, papá, ¿me escuchás? Y el hijo, que escucha la voz del padre, pero entre la multitud no la puede ver, trata de mirar para abajo, entre medio del humo, entre medio de la lluvia, entre medio de la desesperación, y de repente sigue escuchando la voz, papito, acá estoy, hijo, escúchame, hijito, escúchame, negrito, acá estoy, papito. Entonces el nene que escucha la voz del padre sigue mirando hasta que lo ve. Sí, papá, acá estoy. Sí, escúchame, hijito, ¿me escuchás bien, hijito? Sí, papito, te escucho. Escúchame, hijito, tirate. Tirate, hijito, tirate que yo te agarro, papito, tirate, hijito, sí, papito, me tiro. Y el nene se tira y el padre lo agarra y lo aprieta entre sus brazos y lo tiene a salvo. Digo que es una historia ilustrativa esta, porque para que este chico se haya tirado en los brazos de su padre, había confianza. Por eso el chico se tira. Por eso la criatura se tira de semejante altura a los brazos de papá. Porque había confianza con su padre. ¿Sabe por qué había confianza con su padre? ¿Sabe por qué el chico tenía confianza con el padre? Porque tenía relación con él. Por eso conoce la voz del padre entre la multitud, entre medio del humo, entre medio de la lluvia. El nene reconoce la voz del padre. Porque tenía confianza, porque tenía comunión con él. Para poder confiar en Jesús, se necesita tener intimidad con Él. Se necesita leer la palabra y orar para poder conocer a Jesús, mi amigo. Para que la fe, esa semilla, se pueda desarrollar y pueda crecer, solo tiene que estar depositada
en Jesús y uno tiene que tener intimidad con Él y con su palabra. Estos son algunos puntos que se necesitan para que la fe crezca, se desarrolle. La semilla tiene que estar depositada en buena tierra, en la tierra apropiada. Jesucristo es la buena tierra. Jesucristo es la única tierra donde la fe va a crecer, va a madurar y se va a desarrollar. Y debe estar puesta en el Jesucristo resucitado. Y tenemos que leer la palabra de Dios y tener intimidad con Jesús y congregarnos. Entonces la fe crece sana, se desarrolla potente, poderosa y no hay nada que la pare y que la frene. Pero son unas cuantas cosas. Quizás piense alguien. Pero son un montón de cosas que hay que hacer para que se desarrolle la fe. Yo pensé que era más simple. Si me permite, mi amigo, déjenme que le diga algo, esto es lo último que le digo. Si para estudiar una carrera de medicina se estudia desde que comienza el primario hasta que termina la carrera de medicina aproximadamente entre 18 años o 20 años, si tanto tiempo se tarda para estudiar una carrera de medicina, por ejemplo, o de abogacía, ¿cómo podemos llegar a creer que conocer a Dios puede ser tan barato? Que con una vez a la semana y cuando tengo tiempo o cuando tengo ganas, voy a orar, o voy a leer, o voy a congregar y con eso va a ser suficiente. ¿Tan barato puede ser conocer a Dios? ¿Tan barato puede ser conocer al Creador del universo? ¿Sabe, mi amado? Quizás, tendríamos que cambiar la forma de pensar para poder alcanzar a conocer a nuestro Creador, para poder alcanzar a desarrollar en plenitud el regalo de la fe que Él ha puesto en nuestro corazón. Porque para aquellos que no conocen a Dios, todo es un problema, todo es una carga insoportable. Pero para los que vivimos abrazados del Padre, la vida, mi amigo, brilla como el mediodía. Y no le contamos a Dios cuán grande es nuestro problema. Le contamos a nuestro problema lo grande que es nuestro Dios.